Muy buen domingo. Estamos en el segundo domingo de Adviento y emprendemos y seguimos el camino. Venimos de una semana donde las noticias de guerras han sido fuertes e impresionantes. El número de muertos solo en la guerra de Ucrania se habla de más de 300.000. En la guerra que está marcando la franja de Gaza tiene ya su número de muertos con 13 ceros. Y esto indica una violencia y una situación difícil. La economía del país, que siempre parece caerse de un rato al otro, que genera duda, las colas del combustible, los precios que empiezan a sentir la Navidad que se acercan, empiezan a subirse y que hacen preocupación a la vida concreta, diaria de las familias comunes. Todo esto es lo que hace nuestra dificultad y que nos invita a esperar, a abrir los ojos y las orejas a la palabra del Evangelio, que es una palabra de iluminación y de esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio empieza con esta solemnidad, comienzo de la buena noticia de Jesús. Estamos en el Evangelio de Marcos, que nos acompañará en este año. De propósito, la comunidad cristiana pidió que frente a la persecución, a la muerte de Pedro, de Pablo, probablemente ya sucedida, piden a Marcos de escribir el Evangelio. Marcos ha recibido el testimonio constante de Pedro, y con esto empieza a redactar entonces el Evangelio, porque la muerte de los testigos crea un choque a la comunidad y por otro lado hace que se den cuenta que pierden la cercanía a la experiencia del encuentro con Dios encarnado, con Jesús. Y entonces Marco empieza a escribir su evangelio con estas palabras: comienzo. Recordar las palabras del comienzo de la Biblia en el Antiguo Testamento. Al comienzo Dios crea el mundo, al comienzo Dios interviene. Comienzo de la buena noticia anuncia esto. También es un comienzo de una creación nueva, de algo nuevo que entra en la historia, que entró en la historia. Buena noticia, la buena noticia es la palabra del Evangelio, que quiere decir buena noticia. Dentro de un mundo de guerra, de violencia, ¿cómo podía ser en este momento la situación histórica de la comunidad cristiana? Persecución y muerte, dentro de la historia de un imperio romano que peleaba guerra en todas sus fronteras, dentro de una historia interna al imperio romano, donde 6 de 8 emperadores habían muerto matados en golpes internos sangrientos, que habían desatado venganzas, violencias, revanchas. Todo esto es una situación de muerte. Dentro de esta situación de muerte llega la palabra del Evangelio como palabra de buena noticia, algo distinto. Necesitamos, en medio de nuestros desafíos cotidianos, de prestar atención
a algo distinto, a una buena noticia. La buena noticia es Jesús, este hombre que se ha encarnado, es el Dios encarnado en esta figura concreta, Jesús, que es de Nazaret, Jesús, que es el Mesías era el esperado, era el ungido, el que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Escuchamos desde la primera lectura del profeta Isaías esta invitación a consolar el pueblo, porque llegará el final de la esclavitud, llegará el tiempo de la gracia, el tiempo en que se abrirán caminos inesperados para el pueblo de Israel que está en el exilio. Cierto, unos cuantos al final en el exilio se habían acomodado y no le interesaba más volver a la tierra prometida. Aquí Jesús es en vez la respuesta de quien no se conforma con esta situación y sigue creando y esperando situaciones distintas. Mesías entonces es el que cumple esta promesa de Dios que se ha vuelto adentro de la historia, en la historia de Jesús. Este Jesús que viene a nuestro encuentro como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es solo una cuestión de generación, es hijo de su Padre. Lo decimos comúnmente cuando decimos que en esta persona encontramos los rasgos de la persona que lo ha generado. En esta persona encontramos la pasión del que lo generó. Jesús es la imagen de este Dios apasionado por la humanidad, este Dios que entra en nuestra historia y la abre a una historia de promesa que se cumple, una promesa de una salvación escrita que se escribe dentro de la historia, escrita dentro de la historia. Juan el Bautista la anuncia y la anunció. Y la anuncia como voz que grita en el desierto, que parece que sea un lugar donde no está nadie. Y sin embargo, el desierto se vuelve el lugar de los que buscan algo distinto, que no se conforman con decir al fin hay que sobrevivir utilizando los medios de todos, sino de los que dicen a pesar de todo el mal que hay un camino de esperanza y a esto quiero recorrer. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Podemos empezar en nuestros hogares a preparar los elementos que hacen a pesebre, los pastores, José, dentro con la corona de Adviento, en su familia, que esté en la mesa y que haya el momento de oración, prendiendo la segunda vela en recuerdo de esta espera. Empiecen nomás a poner los signos de la Navidad, pero recordando que la Navidad será el encuentro con esta buena noticia que es Jesús y que Juan el Bautista invita ya a escuchar, a prepararle la venida abriendo caminos. La primera lectura siempre de Isaías hablaba de bajar las montañas y llenar los valles para hacer viable el camino. ¿Cuántos caminos necesitamos hacer viables en esta temporada? En las relaciones, en la justicia o la honestidad o la entrega. ¿Cuántos valores necesitan encontrar el camino? Cuánto tenemos que trabajar para que estos valores alcancen nuestra vida. Que este tiempo de preparación a una luz nueva que resplandece, que sean el signo, que sean los elementos que nos ayudan a recordar la necesidad de abrir camino, de preparar caminos a todo lo que parece imposible, a conflictos que tienen que ser superados. Si queremos de verdad construir un mundo distinto, abrimos camino. Juan el Bautista es la figura austera y sencilla de este hombre que no busca cosas firmadas, veste con pelo de camello, cinturón de cuero, que indica en el mismo tiempo una esencialidad en la vida. Nos invita a estos estilos nuevos, a esto trabajar, a este estilo que no busca las cosas aparentes, sino que busca lo esencial y que nos invita a trabajar en lo concreto. ¿Por qué? Porque el mensaje que nos llega es ligado a este mensajero que alcanza nuestra vida. Que en esta segunda semana del Camino de Adviento nos dediquemos a preparar camino, a hacer caminos que abrirán
esta buena noticia de la llegada de Jesús a nuestra vida y en la vida de las personas que amamos. Buena segunda semana de Adviento.